Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 29 de octubre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bolsonaro es presidente del Brasil. En nuestra nota editorial explicaremos qué es la izquierda y qué es la derecha. Porque la prensa del mundo vendió la frase de que Bolsonaro es de la ultraderecha o de derecha extrema. La prensa que desde luego tiene una influencia izquierdista enorme. Haddad era de la izquierda, pero Bolsonaro es de la extrema derecha, lo que significa una cosa y otra. La ventaja fue de más de 10 millones de votos. Más de 10 millones de votos, el triunfo de Bolsonaro. Brasil se aburrió con la corrupción, con el bajo crecimiento, con la destrucción del aparato productivo, con la crisis fiscal. La pobreza aburre mucho, para que tomen nota. En Colombia, la Drummond vuelve a juicio por andar en malas compañías. Nunca se aclaró cómo fue el tema de la alimentación, de los contratos de alimentación de los trabajadores con un hermano del procurador Maya Villazón, un señor Blanco Maya, medio hermano de Maya Villazón, paramilitar él, para precisarlo más, contratista de la comida y el asesinato de unos sindicalistas. Eso nunca se aclaró. Ahora el tema vuelve a la escena. La farsa de la JEP. Esto es inaudito, esto es increíble. Aquí en la hora de la verdad, nuestros oyentes no nos dejarán mentir. Llevamos mucho tiempo diciendo cuánto falta para que la JEP tenga que pronunciarse sobre la extradición de Santrich. Le dieron un plazo de 4 meses. Plazo larguísimo, eterno, para determinar solamente si las acusaciones de la Corte de Nueva York que pide a Santrich en extradición son por hechos cometidos u ocurridos antes o después de diciembre de 2016. No más, no más. Ahí no hay que probar nada. No se necesita abrir periodo de pruebas, ni mirar grabaciones. Aquí no estamos juzgando a Santrich. A Santrich lo van a juzgar en Nueva York. Esos son los tratados de extradición en el mundo entero. Aquí resolvimos montar proceso, porque hay que proteger a Santrich. Pues desde luego hay que proteger a Santrich. Entonces abren juicio, entonces las grabaciones, y qué quería decir esta grabación, y qué quería decir la otra grabación. Los Estados Unidos se extralimitaron pidiendo la extradición con un poco de pruebas, pero ¿quién está interviniendo aquí en la Corte de Nueva York, que quiere a Santrich para juzgarlo, no para ver cómo lo juzgaron en Colombia los de la JEP, sus amigos? Los de la JEP son los amigos de todos estos bandidos. Y por eso, lo decimos de paso, está empeñada en que la Fiscalía General de la Nación no intervenga en los bienes de las FARC que no han sido declarados en ninguna parte. Entonces la Fiscalía, en cumplimiento de su deber, en desarrollo de sus obligaciones, se incauta de esos bienes. Y la JEP le dice, no, ese es asunto mío, páseme los bienes para acá. Claro, para protegérselos a los alcahueteados, a los socios. La JEP, recuerden ustedes, es un tribunal para las FARC, constituido por las FARC, por amigos de las FARC, que tiene un único objetivo en la vida, que es lograr que las FARC se queden sin pagar un día de cárcel. Y perdonaos por lo que no han pedido perdón, porque ahí tenemos otro tema. La famosa carta de Márquez y de todos estos bandidos
de Romaña y estamos cumpliendo los 20 años del ataque a MeToo, la carta que mandan, donde no hay arrepentimiento, ni piden perdón, ni hablan de las víctimas, ni cómo las van a indemnizar, ni de las violaciones de las niñas, ni de los abortos forzados, ni de las bombas que pusieron, ni del narcotráfico. No, ellos acusan, acusan y acusan. Y esa es la carta que les sirve para presentarse ante la JEP, que entre otras nadie nos ha dicho si es carta autógrafa, si está suscrita, nadie nos ha dicho. Porque como los de la JEP son los socios de las FARC, entonces se callan la boquita sobre esos temas esenciales. ¿Cuándo paga el doctor de la calle los 9.000 millones de pesos que le debe al Estado? Las reglas son muy fáciles. A él le dieron un anticipo que es un préstamo de la plata de todos nosotros, nuestra platica. Préstamo que quedaba condonado en la medida en que él llegara al umbral de los votos que necesitaba en la campaña electoral. No llegó al umbral de los votos, luego debe devolver la plata del préstamo, con intereses desde luego. Claro que sí, con intereses. Pues no los ha devuelto. El doctor de la calle, en lugar de escribir un libro, déle ejemplo a los colombianos y cumpla. Pague lo que debe. En Oiva, Santander, antecitos de dejar la presidencia, Juan Manuel Santos inauguró un acueducto que no tiene sino un problema, y es que de ahí no sale agua. El único problema del acueducto de Oiva. A San Andrés le sobran 30.000 personas. Esto ha sido llegar y llegar y llegar gente a San Andrés y le meten plata a San Andrés y llegan turistas a San Andrés y nadie habló de que San Andrés es una pequeña isla con limitaciones y limitaciones muy graves. Para empezar, no tiene hospital. ¿Qué pasó con el hospital de San Andrés? Ya lo visitó el señor presidente Iván Duque. ¿Las obras están en marcha? ¿Las van a terminar? ¿No las han empezado? San Andrés no tiene hospital, pero tampoco tiene escuelas suficientes, pero tampoco tiene construcciones suficientes, no tiene espacio, le sobran 30.000 personas. El presidente Duque pide que le apoyen su ley de financiamiento a ver si encuentra los 14 billones de pesos que le hacen falta. Estamos de acuerdo, pero lastimosamente pues no dijo desde el 7 de agosto que le habían entregado un país en ruinas. Hacen falta 14 billones y viene una ley de financiamiento y pide apoyo. Señor presidente, con todo respeto, ¿en qué consiste su ley de financiamiento? Queremos apoyarla, queremos, no nos comprometemos porque somos un centro de pensamiento libre y decimos lo que nos parezca, pero estamos inclinados a apoyarlo. El país necesita una ley de financiamiento. No nos podemos quedar con un presupuesto desbalanceado en 14 billones de pesos. Pero usted no nos ha contado en qué consiste la ley de financiamiento, pero pide apoyo. Muy difícil así, señor presidente, muy difícil. La ministra de Minas dio un reportaje muy interesante. Hemos tratado de buscarla aquí inútilmente, pero bueno, los ministros hablan donde quieren y ante quien quieren y con quien pueden preparar tranquilamente sus entrevistas y pues salir a radio puede ser más comprometedor. No importa. La señora ministra habla del fracking y de la necesidad de ponerlo en marcha porque Colombia se está quedando sin petróleo, pero también se está quedando sin gas. El problema energético de Colombia a muy corto plazo es un problema energético de los 1000 demonios. ¿Qué se va a hacer? Pero no solamente es el tema del fracking, sino el tema de Electricaribe. Electricaribe ya no resiste más. Son todos los departamentos de la costa atlántica, la distribuidora de energía más importante que hay en Colombia, y resulta que Electricaribe no es viable y que necesita unas inversiones que dice la ministra son de 700.000 millones de pesos mensuales durante mucho tiempo. Pero que después se vuelve muy rentable.
y que están esperando propuestas a ver quién tiene un cheque de 700.000 millones de pesos, quién enfrenta un problema cultural de los mil demonios con personas de la costa atlántica a quienes acostumbraron a robarse la energía por dos caminos. Son especialistas en tender cables piratas y son especialistas en no pagar las cuentas. Y cuando les van a cortar la energía hay una asonada. ¿Quién quiere a Electricaribe? Gran pregunta, señora ministra. Masacre de Pittsburgh en los Estados Unidos. Muertas 11 personas, 6 heridas. Esto es sencillamente desgarrador. Pero hay algo peor, que esas personas murieron simplemente porque estaban en una ceremonia religiosa judía. Y uno se pregunta, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es esto? ¿Hay alguien que tiene en su cabeza todavía el antisemitismo que lleva a matar a los judíos porque son judíos? ¿O a matar a los islamistas porque son islámicos? ¿O a matar a cualquiera, a cristianos, a católicos, al que quiera, porque profesan una religión? ¿Esto qué es? La masacre de Pittsburgh no solamente es desgarradora, sino que abre unos cuestionarios para la humanidad supremamente serios. ¿Qué clase de salvajes estamos incubando? La caravana que salió de Honduras, a la que se le unió gente de todas partes, está en este momento en Oaxaca, una ciudad muy importante en la historia de las letras, porque de allá viene el Pedro Páramo de Juan Rulfo, Oaxaca, y de ahí que se sigue. ¿Quién los está manteniendo? Hay unas escenas desgarradoras de un pueblo de México que salió a darles todo el apoyo. Les regalaron agua, les regalaron frazadas, les regalaron cuanto tenían. Todo lo dejaron botado porque todo lo tienen. ¿Quién está manejando, financiando, organizando esa marcha? Nos parece que el mundo necesita conocer la verdad. El Parque de los Picachos, una reserva, como hay tantas en el país, maltratada por los hombres, y aquí llegó la fiscalía, intervino, y ¿para qué le digo lo que fue el problema con los vecinos? Porque nos hemos acostumbrado a irrespetar la fuerza pública. No hay respeto por la policía, por el ejército, por los fiscales, por los jueces de Colombia. Se perdió el respeto. La concepción mafiosa de la existencia. La mafia no respeta nada. La superdelegada de Supersalud, esto es el colmo. Recuerden ustedes pues que Supersalud estaba manejando Saludcop y entonces tenía un interventor y había una superintendente. Los dos están en este momento en la cárcel o camino de la cárcel, y de la señora Eva Carrascal ya se supo que financió su apartamento recibiendo coimas por hacer cosas indebidas con Saludcop. Esto es terrible. Saludcop mal manejada, robada por Palacino y por sus cómplices. Pasa al Estado, el Estado la interviene y quienes la intervienen se la roban otra vez y se la pasan a Medimás, que al parecer está quebrada o que la quebró el Procurador General de la Nación. Vaya a saber. Y es la salud de 4 millones de personas. Se incendió el helicóptero del millonario tailandés dueño del Leicester, uno de los equipos más conocidos de la Gran Bretaña. Quienes iban en el helicóptero, 4 personas, capitán, el copiloto, el señor, el millonario y un amigo, todos perecieron. Muerto en Yemen el director antinarcóticos de la policía. Esto es en todas partes. Otra vez, el guardacostas de España logra rescatar una embarcación que estaba sobrecargada con 520 migrantes. ¿Cuántos logran pasar el estrecho? ¿Cuántos llegan a Europa? ¿Qué es lo que le va a pasar a Europa cuando todos esos migrantes se instalen en tierras españolas o alemanas o donde quiera que sea?
Occidente en jaque. Llegaron los bárbaros, lo que nos decía un libro importantísimo de Sormán. Arabia Saudita no extraditará a los 18 asesinos de Khashoggi. Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita que estaba residenciado en los Estados Unidos y que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Entonces, Turquía pide en extradición a los 18 miembros de ese complot siniestro porque el crimen se cometió en su territorio, aunque sea en el consulado. Se cometió en su territorio, llegaron a su territorio en aviones, planearon todo en el territorio. Parte del cadáver lo sacaron en su territorio, el otro lo enterraron en su territorio. Entonces los piden extradición y le dicen que no los van a extraditar. Pues sí, es obvio. Si los extraditan, cantan. Y Dios mío, lo que será esa canción de los 18 asesinos de Khashoggi. La Corte Suprema de España extradita a Venezuela enfermera de Chávez. Buena esa. Seguramente la van a castigar muy duramente. La van a premiar. Hemos descubierto que no se necesita reforma tributaria, ni ahora ni dentro de mucho tiempo, porque el nuevo director de la DIAN dice que modernizando la DIAN se van a encontrar 50 billones de pesos. Y aquí sufriendo por infelices 14 billones de pesos. ¿No es mucho mejor negocio modernizar la DIAN y recibir 50 billones de pesos adicionales al año? Pues este señor que le explique al doctor Carrasquilla cómo es su plan de modernización y cómo le van a aparecer y cuándo 50 billones de pesos adicionales. Hemos descubierto, no necesitamos reforma tributaria, basta aplicar las leyes que hay y modernizando la DIAN todo se consigue. ¿Por qué Colombia nada en coca? Una publicación en los Estados Unidos acaba de salir dramática sobre la realidad de la coca. Son 1.500 toneladas métricas lo que está produciendo en el país y le preguntaron a un campesino, ¿y usted por qué siembra coca? Y se vea, la cosa es muy sencilla. 1 libra de pasta de coca me produce más que 1 tonelada de maíz. ¿Entendieron? 1 libra le produce más que 1 tonelada de maíz. 1 tonelada son 2.000 libras. Luego 1 libra le puede a 2.000, de manera que no pregunte por qué siembro coca. Desde que haya mercado, desde que haya compradores, desde que no se erradique la coca, estamos perdidos, seguiremos teniendo coca. Y como resultado, 2 ataques, resultado de esta situación terrible de inseguridad, 2 ataques a la policía, uno en un campo minado, murió un muchacho que estaba colaborando en la erradicación de unos cultivos, no sé por qué siguen cultivando a pie, erradicando cultivos manualmente para que pase esto. Un policía muerto, 3 heridos, de los heridos no se sabe nada. Y después en otro lugar en el Cauca, una emboscada a la policía, 2 muchachos policías muertos. Y este es el pan de cada día, viva la paz que nos dejó el presidente Santos. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1945, Jean-Paul Sartre publicó su famoso manifiesto o conferencia o como quiera llamársela sobre el existencialismo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el existencialismo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. De la ciudad, como tenía que ser. Sí, señor. Y los rendimientos que produjo esa plaza mientras fue explotada como si fuera un negocio particular y personal del señor Maya Villazón y de su familia. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cuándo van a reintegrar? Bueno, muy bien. Y ese era el contralor, el que reemplazó a la mujer más valiente que ha habido en el Estado colombiano que tuvimos de contralora, a quien iban a meter a la cárcel. Y el Procurador General de la Nación. Y fue procurador además. ¿Cómo le parece? Como lo fueron Rodrigo Noguera Laborde, sí. Como lo fue Mario Aramburo Restrepo, claro. Como lo fue más tarde el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Sí, señor. Entonces, ese procurador es el hombre de estas andanzas. Y ese mismo contralor que dice que reemplazó a Sandra Morelli. Hágame el favor. Bueno, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. Ayer se realizó la segunda vuelta presidencial en Brasil. El ganador fue Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 55.1% de los votos, mientras que Fernando Haddad, el ungido de Lula, y quien representaba al Partido de los Trabajadores, se quedó con el 44.9%. En su discurso, el nuevo presidente de Brasil, que se posesionará el 1 de enero de 2019, habló de su respeto irrestricto por la Constitución, aclarando una vez más las dudas de aquellos que lo ven como un posible tirano. Ustedes serán mis testigos de que este gobierno será un defensor de la Constitución. Es una promesa no de un partido, no es la palabra de un hombre, es un juramento ante Dios, dijo en su primer discurso transmitido a través de redes sociales. Como hemos dicho acá, su plan de gobierno es una estrategia liberal que estará liderada por el Chicago Boy Paulo Guedes. Si ustedes revisan, van a encontrar propuestas para bajar impuestos, para instaurar un impuesto plano, bajar regulaciones, dice que no más déficit, habla de más federalismo, una condena rotunda al socialismo que asegura que es esclavitud y una defensa al libre porte de armas. A quienes vemos con admiración su plan de gobierno, nos preocupa qué tan difícil le quede pasar en el Congreso las reformas necesarias para conseguir su objetivo. Sin embargo, Bolsonaro ha trabajado en las últimas semanas al respecto, reuniéndose con diputados y senadores que le pueden garantizar gobernabilidad. Esta semana, el general retirado Hamilton Mourão dio señales de las primeras medidas del nuevo Ejecutivo. El futuro vicepresidente dijo que lo principal es un ajuste en la economía y aseguró que Bolsonaro ya cuenta con la base de apoyo de 300 diputados de los 513 y que la idea es aprovechar la luna de miel para clavar clavos. Se refiere a aprobar medidas necesarias en la economía y también en materia de seguridad. Esos 300 diputados ya seguros serían un gran avance y le darían comodidad en el Congreso. Respecto al Senado, Bolsonaro se ha reunido con representantes de las iglesias evangélicas, con quienes tiene una excelente relación, también con empresarios, inversionistas, militares, policías y representantes de los productores rurales. Estos últimos son muy importantes en Brasil y tienen muy buenas relaciones con el nuevo presidente. De hecho, la propuesta de libre porte de armas tiene que ver con este gremio. Hay que ver qué tan difícil le queda sacar adelante las enormes reformas que quiere hacer, pero lo de ayer ya es una muy buena noticia, no solo para Brasil, sino también para la región, porque si Bolsonaro logra sacar adelante su plan, Brasil mostrará a la región y al mundo el poder del liberalismo económico. Recuerde que con liberalismo económico el expresidente Cardoso llegó a Brasil a la cumbre. Era el país emergente del mundo más poderoso entre todos los países emergentes. Llegó a ser la quinta economía mundial, algo así. Bueno, un portento, hasta que llegaron los socialistas. Lula, el tramposo, el ladrón de Lula que está en la cárcel, no está en la cárcel por rezar el rosario, ni por recitar el Capital de Marx, no, está en la cárcel por ladrón. Y después señora Dilma Rousseff, entonces ahí están los resultados. Se vino a pique la economía brasilera, se multiplicó la inseguridad hasta niveles inauditos,
la situación del Brasil es desesperante y desesperada, obra del socialismo. ¿Qué propone Bolsonaro? Sacar el país de ahí, combatir la corrupción. La corrupción. Es increíble que el apoyo principal del señor Haddad fuera un corrupto que está en la cárcel por corrupto. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Pero bueno, así son las cosas pues en el Brasil. De todas maneras, más de 10 millones de votos de diferencia, un caudal de votos impresionante obtuvo Bolsonaro, que por ser de derecha es de extrema derecha, es ultraderechista. A ver esto cómo es. En nuestra nota editorial hablaremos de lo que son la izquierda y la derecha en el mundo, lo que eso significa. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de nuevo del saqueo a la salud de los colombianos, porque la Fiscalía General de la Nación logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos 4 personas quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud, valiéndose de los altos cargos que ocupaban en las entidades que vigilan precisamente al sector salud. Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar así que para el año 2016, la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Caterín Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a las EPS y a cajas de compensación a cambio de coimas, recibidas, ojo pues, mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso, dice la Fiscalía, habría obtenido una participación accionaria en una EPS. A través del material probatorio recopilado, se pudo establecer que presuntamente la señora Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado, ojo, de la rama ejecutiva y legislativa del poder público, habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer a empresas del sector. Los nombres de esos funcionarios de las ramas ejecutiva y legislativa aún no han sido dados a conocer por la Fiscalía. Pues bien, según la Fiscalía, las irregularidades que se habrían cometido son agilizar los pagos de dinero que eran adeudados por las EPS como Café Salud y las entidades territoriales, proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de las EPS y de las cajas de compensación al grupo de los particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los vigilados. Incidir así también en los trámites de reorganización para la toma de decisiones del ente de control, favoreciendo a las EPS y a las cajas de compensación. Mejor dicho, toda una trama para seguir desangrando a las EPS. Fueron 4 los capturados, entre ellos se encuentra Guillermo Grosso, que es el ex interventor de Salud Cop y quien debía rescatar a la EPS, pero ahora todo parece indicar que su interés, por el contrario, era el de seguir desangrando a la ya maltrecha e intervenida EPS. Noticias, doctor Londoño, muy tristes que llegan del sector salud. Quedamos pendientes, sí, de la compulsa de copias que se haga en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a algunos congresistas con base en el recaudo probatorio que está en manos de la Fiscalía. De manera que tenemos lo siguiente en resumen. Salud Cop y Café Salud terminaron en manos del gobierno por los movimientos corruptos que hacía el señor Palacino con sus adjuntos y asesores como el antiguo fiscal general de la Nación. ¿Se acuerda usted? ¿Quién era abogado de Palacino? ¿No lo recuerda? Claro, bueno, el fiscal, el otrora fiscal. Sí, señor, el otrora fiscal. El otrora ¿Cuál? fiscal. ¿Cuál otrora fiscal? Montealegre. Montealegre era el hombre clave en Salud Cop. Entonces, como había corrupción, intervino el Estado. Y lo que montó el Estado fue otro centro de corrupción. No estamos bien. Estamos hechos. Y de ahí entonces hicieron una licitación a la que iba a concurrir toda clase de grandes empresas de salud del mundo. ¿Se acuerdan? La propaganda que nos hacían, venían ingleses, venían norteamericanos, venían de la Unión Europea, venían de todas partes del mundo a ver quién se quedaba con Salud Cop. No vino nadie. Y se la entregaron a unas firmas colombianas que a decir de la Procuraduría y según algunas fuentes de intervención
del Estado colombiano y de la propia liquidadora de Salucop no están cumpliendo sus obligaciones, de manera que está bien. 4 millones de personas tienen su salud comprometida en esa fuente inagotable. En ese tinglado de corrupción. Claro. ¿Cómo le parece? Otro tinglado. Bueno, muy bien. Hay que contar más adelante qué es un tinglado. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le solicitara a varios exjefes guerrilleros de las FARC que respondan lo que han hecho para lograr una exitosa implementación del acuerdo de paz que ellos firmaron con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, un medio de comunicación local dio a conocer una carta firmada por varios exjefes de esa guerrilla con fecha del 20, donde responden a los cuestionamientos. En el documento firmado por alias Iván Márquez, alias El Paisa, Aldinever Morantes, alias Romaña, Iván Ali, entre otros, aseguran que sí están cumpliendo con lo pactado, atacan al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y critican la implementación del acuerdo por parte del gobierno. Abro comillas. Al señor fiscal general, que ha actuado en muy mala fe contra la paz de Colombia, se le ocurrió con la DEA en el marco de sus montajes judiciales extravagantes que cuando alias Jesús Santrich habla de granjas se está refiriéndose a toneladas de coca para exportar a los Estados Unidos. Cierro comillas, dice la carta refiriéndose a que la Fiscalía no tiene pruebas en contra del exguerrillero preso con fines de extradición por crímenes relacionados con el narcotráfico. Por otro lado, dicen que varios exministros y hasta el expresidente Juan Manuel Santos son testigos de todos los esfuerzos e ideas de ellos para la implementación del acuerdo. Abro comillas, al menos en 2 oportunidades le propusimos al presidente Santos la recuperación por guerrilleros de territorios degradados por la minería a través de la siembra de vetiver. Cierro comillas. Las FARC también dicen que los proyectos de cultivos de maíz, girasol, pimentón, entre otros productos, es gracias al respaldo que le han dado los embajadores de la Unión Europea. Por último, los guerrilleros piden al gobierno cumplir con el acuerdo pactado y que sea la JEP quien llama a los poderes del Estado para que rindan cuentas frente a la implementación del acuerdo. Sí, señor, de manera pues que en lugar de pedir perdón, en lugar de contar sus crímenes, en lugar de prometer que nunca más los vuelven a cometer y en lugar de decir cómo van a resarcir a sus víctimas, se vuelven contra el fiscal, se vuelven contra el presidente de la República, se vuelven contra las autoridades colombianas. De manera que ese es un yo acuso lanzado por las FARC contra los colombianos. Era lo que nos faltaba, que nos acusara un puñado de bandidos, secuestradores, reclutadores, asesinos, violadores, narcotraficantes, son nuestros acusadores ahora. Nos faltaba eso, no más que eso. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para esta semana, la columna del doctor Fernando Londoño en Las Dos Orillas y los demás portales de internet que la retransmiten se titula El tinglado de la farsa, donde narra la vergüenza que estamos pasando ante los Estados Unidos porque desde la Justicia Especial para la Paz decidieron, como diría García Márquez, mamarle gallo a la justicia norteamericana con la extradición de alias Jesús Santrich. Pues en este proceso, donde desde el mes de abril alias Santrich está en una cárcel, la JEP resolvió primero dilatar el proceso hasta su límite para que de golpe darle más oxígeno al narcoguerrillero, resolviendo exigir pruebas para establecer si cometió un delito antes o después de la firma del Acuerdo de La Habana en diciembre de 2016. La Fiscalía, ante la exigencia que resulta sui generis para el proceso de extradición en contra de Santrich, tuvo que enviar a la Justicia Especial para la Paz pruebas de grabaciones en las que quedaría en evidencia que Santrich estaba dedicado al negocio del narcotráfico, con la ayuda de nada más y nada menos que Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, hoy en los Estados Unidos, colaborador de la justicia norteamericana. Esta es una de esas interceptaciones. El detallito de la botella la vez pasada, están aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces ellos me dicen que piden solamente 5 minutitos con usted para decirle que ya vamos a empezar con los proyectos para desembolsarme la cuestión de los proyectos, que ya trajeron eso. Entonces me dicen, no solamente necesitamos 5 minutitos con él, no vamos a hablar de nada más, solamente que él nos diga que sí, que ya está todo listo para comenzar los proyectos productivos que tenemos en cuenta y para comenzar a trabajar. Esto que acabamos de escuchar es uno de esos 12 audios en poder de la Justicia Especial para la Paz, que seguro seguirá demorando el asunto, que quién sabe cuántos meses más. De acuerdo con la investigación, Santrich en otra reunión le habría enviado un dibujo con un mensaje al jefe del cartel de Sinaloa, un mensaje de aprecio y de esperanza.
Santrich, en su defensa, asegura que fue un cuadro que Marín le pidió autografiarle para un amigo de La Paz. Luego, en una interceptación telefónica a Marín, él le habla sobre el tema. Pero pues aquí el malo no es Santrich, que tiene un prontuario en su contra, sino el fiscal general de la Nación, que sigue siendo insultado por el guerrillero, que en una carta le dice, abro comillas, no sigas haciendo el ridículo y abusando del poder. Ni tú ni nadie en este mundo podrá presentar grabación alguna en la que yo esté hablando algo distinto a lo que me he dedicado toda la vida en los últimos años: la implementación del acuerdo de paz y los proyectos productivos para la incorporación. El caso, doctor Fernando, es que en ninguna parte de nuestros códigos aparece que en Colombia se pueda revisar las pruebas en una solicitud de extradición. Jamás hemos visto por parte de la Corte Suprema de Justicia revisando pruebas contra mafiosos para no extraditarlos a los Estados Unidos con apego a la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Las únicas pruebas pertinentes son para establecer si el solicitado en extradición es o no es el que se debe ir, porque se han dado casos de homónimos y iban a mandar al que no era. Esa es la única prueba, ¿no? Es que yo me llamo Pedro Pérez, pero el que están pidiendo es a otro Pedro Pérez. Yo soy chofer de bus en tal parte. Y entonces se practica la prueba para ver si el señor es o no es el Pedro Pérez que están solicitando. En la extradición no hay pruebas para practicar, no se extradita a un culpable, se extradita a alguien que va a ser juzgado por una corte extranjera que pide al sujeto en extradición. Eso es todo, eso es todo. Y la JEP monta semejante escenario, como usted lo dice bien, para mamarle gallo a las autoridades de los Estados Unidos. Deje que venga Trump y pregunte cómo es que va a funcionar esta cosa de la extradición de bandidos de Colombia a los Estados Unidos y si los van a extraditar o no. A ver qué dice la señora Linares y qué va a decir los que van a tener que llevar del bulto, como se dice parroquialmente, son el presidente de la República y el canciller Carlos Holmes Trujillo. A ver, ¿dónde está la extradición de Santrich? No, es que estamos practicando pruebas. ¿Practicando pruebas? Pues si las pruebas las van a practicar en Nueva York, si el juicio va a ser en Nueva York, yo simplemente lo estoy pidiendo en extradición porque tengo motivos y porque hay una corte independiente en los Estados Unidos que lo está pidiendo en extradición. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, se jugó ayer el superclásico español entre el Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la 10ª fecha de la Liga Española. Existía mucha preocupación en el conjunto catalán porque el argentino Lionel Messi no estaría presente por la lesión que sufrió en su brazo hace una semana. Su ausencia pasó desapercibida, ya que su equipo goleó 5-1 con tripleta del uruguayo Luis Suárez, otro de Coutinho y el último del chileno Arturo Vidal. Goleada en el Camp Nou a su archirrival el Real Madrid, que en pocas horas seguramente anunciará la destitución de su técnico Julen Lopetegui, el mismo que estando dirigiendo la selección española de fútbol firmó su contrato con el Real Madrid por debajo de la mesa y cuando se descubrió todo, dejó a la selección sin técnico cuando estaba a punto de comenzar el Mundial de Rusia. El italiano Antonio Conte es el elegido para sustituir a Lopetegui. Hoy, después de la junta que se realizará al mediodía hora de Colombia, se confirmará la salida del técnico vasco. El encuentro de ayer con el Barcelona era la última carta que le quedaba y de qué forma la quemó Lopetegui, viendo cómo el Barcelona los bailaba. Lo que mal empieza, mal termina. Van a destituir al técnico que los jugadores apoyan, doctor Londoño, a pesar de que ocupan el 9º lugar en la Liga y en la Champions, sufriendo para lograr clasificar a los octavos de final. La realidad es que los jugadores, el técnico y su presidente tienen que ser conscientes que ya Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane no están y que ya es hora de empezar a jugar fútbol de nuevo, como dice Sergio Ramos, el capitán. Esto no es de técnico, es de jugar. Es de jugar, muy bien. 5-1, una goleada de esas yo creo que no tiene antecedentes en la historia, yo no recuerdo. Impresionante. Pero ¿qué tal Luis Suárez? Bueno, 3 golecitos de Luis Suárez, goles y el otro de Coutinho y el otro de Vidal, es decir, los 5 goles latinoamericanos. Sí. Muy bien. Y el de Real Madrid también, de Marcelo. Sí, claro, de Marcelo. El mejor fútbol del mundo está en Europa. El mejor fútbol de Europa está en Barcelona, en España. Y juegan Barcelona y Real Madrid y los 6 goles son latinoamericanos.
Está bien. Sí, señor. Bueno, y en un minuto estaremos con Santiago Valencia, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, hablando sobre la reforma política. ¿Qué es lo que contiene? ¿De qué se trata? ¿Tiene o no tiene ambiente? Que es como se pregunta cuando se va a hundir un proyecto. En un minuto.